Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que estén teniendo una bendición muy grande de parte del Señor. Hoy es un día muy especial porque sabemos de que es a través de la enseñanza de la palabra que podemos crecer, podemos alimentarnos, podemos llenarnos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando del proceso de la regeneración. Este es un tema bastante importante que lo entendamos. Muchas veces los cristianos nos cuesta entender que Dios opera por procesos. Si nosotros empezamos a ver a través de las escrituras, vemos que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y aún vemos un 8º día. Pero estamos viendo procesos y de igual manera Dios trata en la vida del creyente, en la vida del hombre, a través de procesos. No hay otra manera como Dios trata. Y quisiéramos que las cosas se hicieran rápido, que Dios interviniera y hiciera las cosas instantáneamente, pero en realidad no funcionan así. Dios tiene una manera de hacer las cosas y la manera de hacerlo es a través de procesos. Cuando nosotros vemos la salvación, que tanto nos gustaría que fuera solamente una varita mágica y ya se solucionó el problema, en realidad no funciona así. A través de las escrituras hemos podido descubrir que Dios opera a través de un proceso, y se lo dijo a Nicodemo. A Nicodemo le habló y le dijo: mira, Nicodemo, te es necesario ser engendrado. En la primera fase, engendrado. Tiene que haber un engendramiento de parte de Dios en tu vida, en la vida de todo creyente. Va a haber un engendramiento. Primero tenemos que ser engendrados a través de la palabra. Dios utiliza ministros, y algo sorprendente que posiblemente no hemos entendido, que Dios utiliza a las hermanas para hacer ese labor de engendramiento. Por esa razón Pablo le dijo a Timoteo que la mujer se salvaría engendrando hijos. Note, no le dijo concibiendo, le dijo engendrando. Y la palabra engendrar no es aplicable a la mujer biológicamente, únicamente se puede aplicar espiritualmente. Y eso es importante entenderlo. Si logramos entender eso, nos vamos a dar cuenta de la importancia de el engendramiento. Pero hay todo un proceso, y eso es lo que yo quisiera hablar con todos ustedes hoy, ese gran proceso que le llamo el proceso de la regeneración. El apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo y le dice y le habla acerca de cómo se efectúa ese proceso. Ese proceso es a través de la regeneración y la renovación, dos cosas importantísimas en el desarrollo de la vida de todo creyente. La regeneración tiene que ver con la santificación por el Espíritu. Es cuando Dios te elige y hace la obra en tu vida en un proceso también que lo hemos estado estudiando. Puedes encontrar los videos ya de ese gran proceso que comienza con el engendramiento, luego sigue con el convencimiento de pecado, con el compungimiento, luego viene el arrepentimiento y la conversión, que es tan importante. Hay otros 2 puntos que también me interesaría que tú conocieras en esta noche. Y el primero es que el bautismo en agua es la evidencia física de la conversión. Y cuando hablamos de evidencia física, nos referimos de que Dios opera a través de lo físico. Hay quienes dicen: no, eso es demasiado físico, yo solo espiritual. Pero es un error que cometemos, porque Dios trata con el alma del hombre a través de lo físico. Por ejemplo, el bautismo en agua es algo físico que afecta directamente tu vida espiritual. Otro punto importante es la Santa Cena. En la Santa Cena nosotros comemos un pedazo de pan y una copa de vino. Y eso que comemos, efectivamente lo que hace no es algo físico. Es algo físico que comemos, que es algo físico que tomamos, pero lo que está pasando en nuestro ser es algo completamente espiritual. Y eso es importante entenderlo. Hay cosas físicas que afectan nuestra alma, que van a ministrar nuestra alma, que van a tratar con nuestra alma. Y eso mucho creyente no lo ha entendido, no lo logra poner en práctica. Y esto es importante que aprendamos que la práctica del evangelio es parte de la vida del cristiano. Otros puntos importantes que tenemos que tratar es que en la regeneración Dios lo que hace es separar tu alma, pone a un lado tu alma para que pueda empezar a entender las cosas del Espíritu. La Biblia dice en Juan 3, cuando el Señor le habló a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario ser engendrado otra vez si quieres ver el reino.
O sea que hay que verlo, pero también hay que entrar al reino. Entonces no solamente vemos, sino que tenemos que entrar. Y luego le dijo a Nicodemo, pero si quieres entrar al reino, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, cuando hablamos del agua, estamos hablando de la culminación del proceso de regeneración, que es la conversión. La conversión se evidencia cuando te bautizas en agua. Pero hay algo maravilloso y tremendo de este evangelio tan hermoso. ¿Cómo sé yo que te convertiste? ¿Cómo sé yo que en realidad estás viviendo una conversión legítima cuando te bautizas en agua? Y ahí es donde viene lo tremendo, porque es que esto es asunto espiritual. Por eso yo le digo a cada creyente y le digo a cada hermano, y hoy te lo digo a ti, mi querido hermano que me sigues a través de esta plataforma, si tú deseas ver si tu bautismo fue correcto, la segunda parte de la evidencia de la conversión es la llenura del Espíritu Santo. Eso lo vemos nosotros en los 3 años y medio que el Señor trató con sus apóstoles. Luego vemos que los apóstoles reciben el soplo del Espíritu. Y cuando el Espíritu entra en ellos, luego los envía el Señor a Jerusalén y les dice: ahora vean a Jerusalén, donde van a recibir la llenura del Espíritu Santo. Esa es la espera, y muchas veces hay que esperar. No importa cuánto tiempo esperes. Los apóstoles tuvieron que esperar 10 días, y después de 10 días dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en nuevas lenguas. Esto es tremendo, porque es que la única evidencia que hay de que eres lleno del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. No hay otra. Quisiéramos buscar otra. Algunos dicen: no, pero es que yo tengo mucho amor. No, pero es que yo estoy entregado al Señor. No, pero es que yo sí vivo el Evangelio. No importa cuánto vivas. Lo importante es que sigas el proceso que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es que hay un pasaje que a mí siempre me llamó la atención, y muchas veces no lo citamos porque creemos que vamos a ofender a otros. Y es precisamente el pasaje cuando el Señor está enseñando y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces viene el Señor y les contesta: apartaos de mí. Las versiones dicen: hacedores de iniquidad. Y cuando uno lee esa versión dice: bueno, yo no soy hacedor de iniquidad, no creo que el Señor me aparte. Pero en realidad lo que está diciendo ahí el griego es: apartaos de mí, yo nunca estuve de acuerdo con vosotros. Y la razón por la que el Señor no estuvo de acuerdo con ese grupo es porque no siguieron la ruta divina. Es que eso pasa en la vida, en el contexto bíblico. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Abraham y Sara? Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo a Abraham: yo te voy a dar hijos y te voy a llenar la tierra con tus hijos y vas a ser bendecido de todas las naciones. Al ver Sara que la promesa no llegaba, le dijo: bueno, mira, Abraham, ¿no será que a lo mejor es que los hijos que vas a tener no es conmigo, sino con mi sierva Agar? Y le dio a su sierva Agar, y Abraham, ni corto ni perezoso, tuvo un hijo con Agar. Ahora, cuando nosotros vemos eso, vemos que Abraham se salió del contexto de lo que Dios le había trazado. Y ese es el punto. Cuando nosotros no seguimos la línea que el Señor nos ha trazado, vamos a tener dificultades en el desarrollo de nuestra vida cristiana, y vamos a tropezar y nos vamos a levantar y vamos a hablar de tropezarnos y vamos a levantarnos porque no seguimos esa ruta que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, siguiendo con el caso de Abraham, después vino el Señor y le dijo: Abraham, ahora sí te voy a dar un hijo. Entonces ya Abraham, después de 13 años, le dice: Señor, pero yo ya tengo uno, ¿qué voy a hacer con este? Mire qué interesante. Abraham, ese es tu hijo. El que yo te voy a dar todavía no ha nacido. Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces nosotros nos salimos del plan de Dios. Nos salimos del plan de Dios por no seguir la ruta divina. Y aquí viene algo importante, y es la obediencia a la palabra. No tanto la obediencia a los hombres, la obediencia a la palabra. Claro, cuando obedecemos a la palabra, empezamos a darnos cuenta que hay cosas a las que tenemos que sujetarnos, a las que tenemos que obedecer con la gente. Y eso es normal. El Señor dijo que nos sujetemos unos a otros, por ejemplo. Y eso es tremendo, porque ¿cómo cuesta sujetarse uno a otros? O, por ejemplo, sujetaos a vuestros pastores.
Eso es tremendo porque a muchos no les gusta sujetarse a su pastor, creen que ya son apóstoles, entonces no tienen por qué sujetarse. Entonces, aquí hay algo tremendo. Tenemos que aprender principios bíblicos. Y los principios bíblicos nos llevan a comprender el desarrollo de la vida del creyente. Entonces, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, le estaba dando una ruta. Y esa es la ruta que tenemos que aprender a tomar. ¿Cuál es la ruta que Dios quiere que tomemos? ¿Cómo es que tenemos que llegar al siguiente paso? Entonces, si tú no has recibido la llenura del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, primero lo que tienes que examinar es tu proceso de regeneración. Si no lo viviste, es tiempo que lo vivas, no importa cuántos años tienes en la iglesia. Y si llegaste al punto de que decidiste entregar tu voluntad a Dios, en ese momento es que tienes que bautizarte en agua. ¿Por qué? Porque esa es la conversión. Eso realmente es lo que significa la palabra convertirte a Cristo. Es entregar tu voluntad voluntariamente a Cristo. Aunque Dios fue el que trató contigo para que llegaras a ese punto, tiene que Dios esperar que tú entregues tu voluntad para poder Él tratarte. Dios no es un Dios que te va a agarrar a la fuerza y te va a tratar a la fuerza y te va a latillar si no le haces caso. Ese Dios no es el bíblico, no es el Dios que Jesucristo vino a revelar a través de la gracia y la misericordia de Dios. No es ese. Ese fue el Dios que se le reveló a David y no lo entendían muchos. No lo entendían porque ellos esperaban un Dios que lo matara, un Dios que lo latillara. Y resulta que Dios en su gracia y misericordia lo toleró, lo soportó y lo enseñó. Ahora, lo tremendo de esto es que la consecuencia de eso es aún David diciendo: Señor, tus misericordias son mejor que la vida. Nuevas son cada mañana tu misericordia. Mire qué interesante eso. Señor, si tan siquiera tú pudieras arreglar mi corazón para que se apegue a tu ley. Salmo 119. Tremendo esos detalles. Entonces, tiene que haber una entrega de voluntad, y esa entrega de voluntad es a través del trato que Dios hace con uno. Y la conversión precisamente lo que hace es llevarnos a ese trato. Cuando llegamos a ese trato y decidimos bautizarnos convertidos, el contexto de nuestra vida va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque ya no vamos a ir a la iglesia a criticar cómo está el hermano, cómo está la hermana. Ya no vamos a ir a ver si el pastor predicó bien o predicó mal. Vamos a ir a aprender, vamos a ir a edificarnos, vamos a ir a crecer en la fe. No vamos a andar preocupados, hermanos, en cómo andan los demás. Nos vamos a preocupar en cómo andamos nosotros. Por eso es que en Romanos capítulo número 2, y a mí me impacta ese versículo tremendamente, porque es el que nos permite a nosotros entender cómo es que debemos vivir los creyentes. Fíjese bien lo que dice en Romanos capítulo número 2 dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas. Hermano, cuidadito con eso. Dejemos de estar juzgando, porque mire, cuando juzgamos a otros, nos estamos escupiendo en la cara. Hay un dicho que aprendí en Sudamérica que me impactó muchísimo, y dice que el que escupe en la cara, en la cara le cae. Y eso es tremendo, porque es lo que dice aquí realmente el capítulo 2. Dice que cualquiera que juzga a otro, dice, a sí mismo se está condenando. Ni siquiera se está juzgando a sí mismo, se está condenando. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas, a los que les gusta juzgar. Entonces, hay un poco de cosas que están afectando la vida del creyente, y es precisamente porque abandonó la línea. La línea es: si tú no has sido lleno del Espíritu Santo, mi amado hermano, necesitas verificar tu bautismo en agua. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, y precisamente a mí siempre me ha gustado leer ese versículo y lo comparto con ustedes para los que no lo han leído. Si ya se lo aprendió de memoria, pues vuélvalo a leer, porque hay que leer la Biblia por lo menos unas 100 veces para entenderla. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso, encontró algunos discípulos. Estos ya se sentían discípulos, y muchos hasta pastores se sienten ya. Y miren la pregunta que le hace Pablo, el apóstol: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esa es la tremenda verdad del Evangelio. Si no has recibido el Espíritu Santo después de haber creído, tienes que examinar tu bautismo,
porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el bautismo es después de creer, y después de bautizarte es la llenura del Espíritu Santo. Y esa era la pregunta de Pablo. Pablo estaba ansioso de saber si estos discípulos, que eran 12 varones, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, porque él sabía que esa era la ruta. No existe otra ruta. En la casa de Cornelio pasó exactamente lo mismo. El Espíritu Santo vio que ya se habían convertido, los llena, y entonces los apóstoles, como eran judíos y eran bien legalistas, no querían bautizarlos. Entonces viene Pedro y dice, bueno, ¿qué impide que los bauticemos nosotros en agua si ya los llenó el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque esa era la ruta. El orden es, eres engendrado por la palabra, eres convencido que eres pecador por el Espíritu Santo, vas a compungirte, va a haber un compungimiento en tu alma, vas a arrepentirte, vas a razonar y te vas a volver a querer rectificar tus conductas de vida, y por último vas a convertirte, y en la conversión vienen los otros dos grandes pasos, por eso vienen 7, son 7. El sexto es el bautismo en agua, que es la evidencia física que te convertiste, y luego viene la llenura del Espíritu Santo, que es el sello de Dios que eres convertido. Y eso es lo que hemos evadido los cristianos, la llenura del Espíritu Santo. Durante muchas décadas, durante muchos siglos, el Espíritu Santo dejó de moverse dentro de la iglesia, aunque en las iglesias que se aislaron, Dios movía su gloria con ellos y los llenaba con el Espíritu Santo. Eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, cuando leemos la historia de la iglesia. Siempre ha habido llenura del Espíritu Santo. Pero en Azusa, California, pasó algo extraordinario en el año 1909. El Espíritu Santo descendió sobre una iglesia bautista, unos hermanos que eran más fríos que saber qué. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, los llenó con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas, y comienza un gran avivamiento en Estados Unidos. Ahora, ese avivamiento se proliferó. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué entonces el Espíritu Santo no bautizaba a los cristianos anteriormente? Nosotros no sabemos si el Espíritu Santo los bautizaba, pero sí hay evidencias de que algunos creyentes hablaban en lenguas antes de 1909. Eso te lo puedo garantizar, porque según hay escritos de la iglesia que se han verificado. Pero hoy por hoy, tenemos la gran oportunidad de entender el proceso del desarrollo del cristiano y cómo es que llegamos a la renovación del alma, que es lo más difícil. La renovación del alma es lo que puede transformar tu vida cotidiana, y eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque para llegar a la renovación del alma tiene que haber conversión con bautismo en agua, evidencia física de la conversión, y tiene que estar el sello del Espíritu Santo para que tu alma en realidad comience a ser renovada. De lo contrario, no va a haber renovación en la vida del creyente. Y eso es lo que tenemos que buscar y anhelar de todo corazón. La constante llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice la palabra del Señor que vino el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban en aquella casa. Hoy posiblemente estés solo en tu habitación, estés solo en tu cuarto, estés solo en el baño, en la tina, no sé dónde vas a estar, pero si buscas la llenura del Espíritu Santo, yo estoy convencido 100% que el Señor te va a llenar y te va a dar vida y te va a dar lo más grandioso, que es el sello de que eres de Él, el Espíritu Santo, cuando hablamos con la señal de hablar en nuevas lenguas. Hay versículos que lo enseñan, hay versículos que lo dicen. Ahora, ¿para qué sirven las lenguas? Eso es otro tema que lo vamos a tocar más adelante, porque vamos a seguir hablando de los puntos doctrinales que el cristiano debe de entender, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo. La iglesia desaparecieron los dones. Ahora las hermanas tienen el don de cocinar. ¿Eso qué es, Dios mío? Ah, no, es que yo tengo el don, hermano, de barrer la iglesia. No, ese es un servicio, no es un don. Los dones son 9 dones del Espíritu Santo. Claro que está el don de servir, ese es otro.
¿Por qué? Porque la Biblia revela que hay 21 dones para el creyente activos, 21 dones. Y de ellos, 9 son los dones del Espíritu Santo, los 5 dones de Cristo, que son los 5 ministerios, y los 7 dones que el Padre le da a la iglesia como regalo. Y los vamos a estudiar más adelante, están en Romanos capítulo número 12. Pero después de que un cristiano se convierte, después de que un cristiano recibe la llenura del Espíritu Santo, van a empezar a moverse los dones para bendición de la iglesia, para bendición de otros cristianos, porque lo que hacemos cuando tenemos dones del Espíritu Santo es bendecir a otros creyentes. Aquí hay algo bien importante que algunos hermanos me han tocado, y es, bueno, hermano, ¿y los frutos del Espíritu? Claro, van a haber evidencias que eres lleno del Espíritu Santo, y son los frutos. Los frutos del Espíritu Santo van a empezar a tratar hasta con tu carácter, que es una de las cosas más difíciles de doblegar, sobre todo con el enojo, que parecemos fosforito, apenas nos roza algo y nos encendemos y explotamos. Pero Dios tiene que tratar tu alma, ese es el trato de tu alma. Tienes que ver por qué razón es que te enciendes, por qué es que te enojas, por qué razón es que no puedes controlar tu carácter, por qué razón gritas, por qué razón. Todos esos detalles son los que el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a ayudar a doblegar mientras tú oras. Hablemos un poco de la oración, porque es tan importante la constante llenura del Espíritu Santo. Y ahí viene algo importante, ser llenos constantemente. La otra vez ministré a una hermana y le decía, hermana, tenía como 10 años de ser creyente. Y le decía, hermana, le digo, mira, perdón, antes que sigamos la conversación, ¿cuánto tiempo hace que no hablas lenguas? Y me dijo, hermano, como unos 8 años, me dijo. No, las lenguas no te las dieron para que las guardes ahí y las atesores. Te las dieron para que las uses, para que hables con Dios. La Biblia dice que tenemos que hablar con Dios. Y oraré pues en el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Oraré hablando en lenguas y oraré también con mi idioma vernáculo. ¿Para qué? Para poder edificarme. Pero en realidad cuando yo hablo en lenguas, hablo con Dios. Y eso es algo importante. Y lo dice la palabra del Señor allá en el capítulo 12 de la carta a los Corintios. Lo dice. 1 Corintios capítulo 12 lo dice. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Hablo cosas con Dios. Y cuando hablo en lenguas, cuando oro en lenguas. Por eso es importante. Dios nos dio esa herramienta. Dios nos dio le dije herramienta porque fue lo que se me ocurrió. Pero Dios nos dio esa arma. Nos dio ese privilegio de poder hablar únicamente con Él en un idioma que nadie entiende, ni nosotros entendemos. Y cuando estamos hablando, dice Pablo que estamos hablando misterios. Y no crean que estamos hablando misterios de Dios, estamos hablando misterios de nuestra alma, que es tan profunda, es tan delicada nuestra alma. Nuestra alma guarda cosas aún de cuando estamos en el vientre de la madre. Y es tan tremendo que el alma puede permitirnos recordar cosas de que ni siquiera nos dábamos cuenta nosotros que estaban sucediendo, pero quedaron impregnadas en nuestra alma. Y cuando hablamos en lenguas, el Espíritu Santo las está sacando al manifiesto, las está renovando. Es importante hablar en lenguas, mi querido hermano. Yo te invito, te recomiendo a que busque la constante llenura del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no se embriaguen con vino. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien, dice, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Seguir siendo llenos. Ese seguir siendo llenos es continuo, es varias veces, es siempre, es estar uno en eso. Una constante llenura del Espíritu Santo. Esa constante llenura del Espíritu Santo no la puedes recibir solo cuando vas al culto. Hay gente que cree que por estar en la iglesia 7 días a la semana, 24 horas, va a ser lleno del Espíritu Santo. Y no es así. Esa constante llenura del Espíritu Santo la obtienes cuando buscas a Dios en tu casa, en oración, cuando estás en el trabajo y tienes un momento de intimidad y dices, Señor, lléname con tu Espíritu. Y ahí empiezas a hablar en lenguas y empiezas a llorar, empiezas a sentir el toque del Espíritu Santo, es la constante llenura del Espíritu Santo. No solamente en la iglesia, mis hermanos,
Ese es un error que hemos cometido. Creer que solo cuando vamos a la iglesia vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Por la música que nos sensibiliza, por el predicador que tocó nuestros sentimientos. No, la llenura del Espíritu Santo debe ser constante. Seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Hermano, eso es lo que va a ocasionar en tu vida que te desarrolles. Ahora, la pregunta tremenda, hermano, pero ¿cómo hago yo para ser lleno del Espíritu Santo? El apóstol Pablo lo dice. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Ni siquiera sabemos los salmos. No los leemos. Bueno, digamos pues que los salmos son cánticos espirituales que salen de tu mente, de tu corazón. Bueno, pues ni siquiera eso hacemos. Luego dice con himnos, con himnos. Oh, ¿sabes himnos? Hay hermanos que van a la iglesia y el pobre director va de desgargantarse y el creyente no es capaz de cantar porque no sabe los cánticos. Y ahora les ponemos pantalla y ni así cantan. Tremendo. Con himnos y cantos espirituales. Aquí hay algún detalle que quiero decir también. Muchas veces nosotros los directores o los que dirigen cultos cantamos demasiado alto y no permitimos que la gente cante. Tenemos que aprender a cantar en notas más adecuadas para que todos puedan cantar. Porque si cantamos muy alto solo nosotros cantamos. No permitimos que el pueblo cante. Y ahora peor con los speakers, con las bocinas y todo ese sonido que le ponemos, ni siquiera se escucha el cántico del pueblo. Tenemos que regular todo eso, es muy importante, mis amados hermanos. Entonces dice con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Todo un orden de la vida devocional de un cristiano que quiere ser constantemente lleno del Espíritu Santo. No hay debate, no hay forma de decir, no, usted eso no es así. No, es un orden que Dios ha establecido. ¿Cómo podemos nosotros seguir? Agarrar el hilo, decía mi apóstol, agarrar el hilo y jalarlo, sin soltar el hilo. No sueltes el hilo. Si ya fuiste bautizado en agua, busca la constante llenura del Espíritu Santo. Y aquí dice cómo, ya lo leímos. No te detengas en buscar la constante llenura del Espíritu Santo. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hace muchos años, cuando comencé a enseñar, jamás pensé que iba a llegar a este instante donde puedo compartir con ustedes con una autoridad bíblica. También agradezco a Dios porque en medio de todas mis batallas, en medio de todos los momentos difíciles que he pasado en mi vida, estoy firme y tengo salud para poder compartirles este evangelio glorioso. Los amo y espero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga creciendo en sus corazones. No se olvide que es importante que usted comparta estos temas, le dé like, le dé un me gusta, mande un corazoncito, comparta la temática. Dios lo va a bendecir. Feliz noche y espero que esta palabra les edifique grandemente.